Saludos, queridos hermanos, que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Una vez más les invito a que juntos podamos seguir estudiando esta carta del apóstol Juan. Hemos llegado ya al último capítulo y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y dedicarlo también para su gloria. Oremos. Gracias, Jesús, por tu obra. Gracias, Jesús, por esta obra eterna. Gracias por la salvación de nuestras vidas, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ser tú el sacrificio por nosotros, por tomar nuestro lugar, por justificarnos y por tu sacrificio y victoria total al resucitar. Gracias, Jesús, porque por tu sacrificio nuestros nombres ahora están inscritos en el libro de la vida. Señor, encomendamos este tiempo de estudio ante ti y a tus pies. Amén. Bien, como dije, vamos a estudiar el último capítulo de la carta de Juan, el capítulo 5, versículo 1 al 21. Y vamos a destacar algunos pensamientos de esta lectura, de este capítulo. No vamos a leerlo todo, sino que precisamente, como dije, como he señalado, vamos a extraer algunos principios, algunos puntos. Y vamos a comenzar entonces leyendo el versículo 1 al 5. Y en esta ocasión, cuando estamos terminando esta carta, he utilizado los subtítulos que la Reina Valera del 1960 le ha puesto a este capítulo. Son 3 secciones y he ocupado esos subtítulos en esta oportunidad para darle dirección al estudio. Leemos entonces. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Comenzamos a ver de alguna manera en este último capítulo como un resumen, como un compendio de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos leído en los capítulos anteriores. Aquí encontramos, y son los puntos a destacar, la cristología de Juan. Recordemos que Juan en sus cartas y en el Evangelio, sobre todo, nos presenta una cristología muy rica, muy fuerte, y que lo dije creo que al principio del estudio, algunos en la historia le han puesto un poco de incredulidad en el sentido de no estar convencidos de que Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, haya escrito el Evangelio, por ejemplo. Precisamente por el tan alto contenido cristológico que el Evangelio tiene. Para muchos, esa cristología es muy moderna,
es una cristología muy, es una teología cristológica muy desarrollada. Entonces, ponen en duda que tenga esta antigüedad, que haya sido esta teología cristológica tan bien desarrollada en esa época. Pero nosotros afirmamos, confiamos y creemos que esa cristología que aparece en el Evangelio está escrita y desarrollada por el apóstol Juan. Y como decíamos, es una cristología donde, si pudiésemos resumirla, habla de la divinidad y la encarnación de Jesucristo. En el Evangelio, Juan comienza en el capítulo 1 y versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Juan nos plantea en toda su cristología estas dos esencias, ¿sí? A Jesucristo divino y a Jesucristo encarnado. Estas dos naturalezas de Jesús, la divinidad y la humanidad en Jesucristo. Y luego entonces, esto Juan lo defiende en su carta. Mientras que en el Evangelio lo presenta a este Cristo y a esta teología cristológica, en la carta defiende esta teología. ¿Y la defiende de qué? ¿Se recuerda? De las falsas maestrías y los falsos profetismos que se estaban ya levantando en aquellos tiempos. Decíamos, cierto, que lo complejo es que estas falsas maestrías se estaban levantando en el interior de las iglesias. Estos espíritus de anticristos, como le llama él, y falsos profetas, se estaban levantando desde el interior de la iglesia. Entonces, la carta de Juan persigue varios objetivos. Una, ya lo habíamos dicho y lo estamos resumiendo entonces, es una carta en defensa de la fe, en defensa de los fundamentos de la fe. Y parte entonces defendiendo esta divinidad y encarnación también de Jesucristo. Por eso es que dice en el verso 1 de este capítulo 5 que estamos estudiando: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Para él, una evidencia, una señal clara de que alguien es nacido de Dios es cuando cree y confiesa que Jesucristo es el Cristo, el ungido, el Mesías. También encontramos esta expresión, nacido de Dios, que es nacido de Dios. Hemos aprendido también esta otra tremenda realidad para nosotros los creyentes, que hemos nacido de Dios y que somos hijos de Dios. Son dos verdades que Juan ha desarrollado en su carta y que nos ha enseñado. También descubrimos aquí otra enseñanza respecto de el amor de Dios y el amor al prójimo. Y en el versículo 1 también dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto entonces nos quiere enseñar de que todo aquel que ama a Jesucristo como el unigénito del Padre, también ama al Padre. Y luego también en el verso 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Entonces, aquí Juan nos invita a pensar en algo muy natural, que lo podemos explicar de esta manera. Por la filiación que hay en una familia, cuando se ama a un padre, por naturaleza se ama
al Hijo, o a los hijos, a los engendrados. Por lo mismo, cuando se ama a los hijos, a los engendrados, se ama también a quien lo engendró, al Padre. Entonces, aquí una vez más, Juan nos enseña que así como amamos a Dios y amamos a Jesucristo como su Hijo y a través de Cristo al Padre, esto lo extrapola a nuestra relación con los hermanos en la fe. Entonces, si decimos amar al Padre, entonces también debemos por naturaleza amar a todos aquellos que son engendrados por Él, es decir, los que han nacido, es decir, a nuestros hermanos. Y también encontramos aquí la otra enseñanza que hemos visto en toda esta carta, la obediencia a los mandamientos. El versículo 3, la segunda parte, dice, leo todo el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí nos habla del mandamiento. Ya hemos aprendido que el amar es un mandamiento, no es una opción, no pasa por un sentimiento superfluo, liviano, sino que toma carácter de mandamiento. Por lo tanto, por eso muchas veces hemos enseñado que el amar no es un simple sentimiento, sino que es una decisión, es una determinación. Aquí Juan lo enseña como un mandamiento. Y agrega entonces esta frase, y sus mandamientos no son gravosos. Otras versiones dicen, y sus mandamientos no son penosos. Esto es interesante porque reconocemos que en nuestra vida cotidiana el mandamiento de amar al prójimo no es del todo fácil. Hay momentos, hay tiempos, épocas en que se vuelve difícil, porque nos enfrentamos al otro con todo lo que significa, con todo lo que representa su carácter, y también el otro se enfrenta con nuestro carácter. Entonces el mandamiento de amar a otro se vuelve complejo por nuestras diferencias, por nuestras formas de ser, por aquellas debilidades que aún tenemos y que pueden provocar distanciamiento, que pueden provocar ciertos resquemores, conflictos. Pero este mandamiento no debe verse ni experimentarse como un mandamiento pesado, penoso o gravoso, sino que cuando hemos nacido de nuevo, este mandamiento se vuelve posible de realizar. Por eso es que este mandamiento es para los creyentes. Es un mandamiento para los que han nacido de nuevo, porque no hay otra forma de poder llevar a cabo este mandamiento, de amar a otro, de amar al prójimo o de amar a nuestros hermanos. No es posible llevarlo a cabo si no hemos nacido de nuevo. Si primeramente no somos hijos de Dios y si primeramente no ha venido el amor de Dios a nuestra vida. Entonces, es posible cuando hemos nacido de nuevo. ¿Se recuerda usted cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos precisamente y les dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Y también Él enseña en otra oportunidad que su yugo es ligero, que es liviano, que no es una carga difícil de llevar. ¿Se acuerdan? Bueno, lo podemos relacionar con este pensamiento, precisamente, que los mandamientos no son pesados, son ligeros, pero solo cuando hemos nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede cumplir el mandamiento de Dios. Y eso nos pasaba a nosotros cuando no conocíamos al Señor. No podíamos cumplir la voluntad de Dios. No podíamos cumplir con los mandamientos de Dios. Recuerden, la misma Escritura dice que era imposible cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. No estábamos
en capacidad de hacerlo por nuestra naturaleza pecaminosa, por el pecado que había en nosotros. Entonces, éramos esclavos del pecado y cumplíamos todos los deseos del pecado. Como hemos enseñado, estábamos bajo el yugo del pecado. Pero cuando somos discípulos del Señor, cuando hemos nacido de nuevo, Jesucristo quitó el yugo del pecado y nos puso un nuevo yugo. Por eso es que dice ahora, mi yugo es ligero, que no es igual para nada, diametralmente opuesto al yugo de la esclavitud del pecado. Porque el yugo del Señor es para libertar. El yugo del Señor nos ha libertado del pecado. Por lo tanto, el yugo que el Señor nos coloca, los mandamientos, no son gravosos. Es ligero. Y todo esto es cuando o se puede llevar a cabo porque en nosotros está el gozo de la salvación, porque amamos a nuestros hermanos y deseamos amar a nuestros hermanos, porque así es como también mostramos el amor de Dios. Entonces, claro que cuando lo hacemos de esta manera, en fidelidad, como dije, con el gozo de la salvación, reconociendo que así como el Señor nos ha llamado hijos de Dios y nacidos de Dios, así también lo son los otros, nuestros hermanos, que no soy yo el único nacido de Dios, sino también el otro que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Entonces esto me hace en humildad reconocer que este ser nacido de nuevo, hijo de Dios, es por gracia, por misericordia, es un regalo de Dios no merecido. Eso me da la humildad para entonces ver a mi hermano como otro nacido de Dios y amarle como Cristo, como Dios nos ha amado. Por eso es que entonces este mandamiento no es gravoso, se puede cumplir, porque el Señor nos ha dado todas las herramientas para poder cumplirlo. Entonces, aprendemos que el amor ahora es un acto de obediencia a un mandamiento. Y finalmente el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Claro, todo lo que es nacido de Dios ha sido preparado, ha sido completado y ha recibido todas las herramientas y armas espirituales para vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este texto ha sido muy predicado y es muy potente esta parte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? Lo que creemos. Recuerde que fe es creer. Entonces podríamos decir, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, lo que creemos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aquí en estos textos como que encierra todo lo que es la victoria cristiana. Entonces, ¿qué significa nuestra fe? ¿Qué significa todo esto que hemos creído? Y que se encierra en el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando conocimos a Jesucristo y le reconocimos como el Hijo de Dios, Él nos mostró al Padre, Él nos mostró el amor del Padre, nos enseñó a amar al Padre y nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a obedecer los mandamientos y cuando estamos en Él es posible obedecer los mandamientos. Creer en Jesucristo es creer entonces que todo esto ha venido con Él. Todo esto que ahora nosotros aprendemos y que se manifiesta en nosotros, todo esto que hemos nombrado, viene con Jesucristo. Y es posible en Jesucristo y a través de Jesucristo. Por lo tanto, esta es nuestra victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. En esto consiste nuestra fe, en creer en Jesucristo
y todo lo que Él nos ha traído, todo lo que Él ha ganado, todo lo que Él ganó en la cruz por nosotros y para nosotros, y con todas estas enseñanzas que ahora conocemos y que podemos vivir, probar y evidenciar solo a través de Cristo Jesús. Todo esto es nuestra fe, y esto es lo que finalmente vence al mundo. Luego pasamos a la segunda sección, que tiene por subtítulo el testimonio del Espíritu. A partir de aquí aparecen algunas expresiones, y la palabra testimonio aparece varias veces. La palabra testimonio, como también Juan lo advierte en otros capítulos anteriores, también usa esta expresión del testimonio. El verso 6, para introducirnos en los siguientes pensamientos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando se ha estudiado este capítulo 5, los eruditos llegan a una cierta convicción, que son tres elementos, como diría el verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Como decía, los eruditos, la mayoría, han llegado a la convicción de que estas tres expresiones, estos tres conceptos o palabras, el agua, la sangre y el espíritu, son testigos de Jesucristo. Y entonces se dice que el agua representa el bautismo de Jesús, y la sangre representa el sacrificio en la cruz de Jesús. Y para esto podemos pensar y irnos con la memoria a dos hechos históricos que precisamente avalan esto. Primero, respecto del bautismo de Jesús. Recordarán que los evangelios nos hablan de que el ministerio de Jesús comienza con su bautismo. Jesucristo fue hasta donde Juan, para que Juan le bautizara en el Jordán, como estaba escrito. Entonces, cuando sucede este episodio en la vida de Jesús, marca un antes y un después. Y aquí pasan cosas formidables, porque el agua en el bautismo de Jesús representa su comienzo mesiánico, y también el reconocimiento o el testimonio del Padre como su Hijo. Nos recordaremos que en el bautismo de Jesús comienza ya a mostrarse al mundo, a sus discípulos, con el propósito para el cual Él había venido. Con su bautismo se señala este mesianismo de Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el ungido, el que venía con la misión del Padre para salvar al mundo, para salvar a su pueblo. Y luego que Jesucristo es levantado, cuando Jesús ya se levanta y se comienza a salir del agua, leemos que
aparece la voz de Dios, quien entonces dice que este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces aquí el agua representa como testimonio estas dos cosas importantes. Señala el comienzo del mesianismo de Jesús y señala el testimonio del Padre, refiriéndose a Jesús como su Hijo amado. Aquí da testimonio la Escritura de la filiación de Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Por qué se cree que aquí el agua representa el bautismo? Hay también otra línea de pensamiento donde se ha dicho que el agua podría representar la palabra de Dios. Pero insisto en que muchos eruditos, muchos teólogos, y a lo cual adhiero, le atribuyen más al testimonio del agua como representación del bautismo. Porque en aquellos días, el bautismo en agua, el que era desarrollado por Juan, era reconocido como el bautismo para arrepentimiento. Se recordará usted que cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, y también este relato histórico aparece en el Evangelio de Juan, cuando se acerca a Jesús de noche y le pregunta si él era el Cristo, porque él decía, Nicodemo, que las señales que Jesús hacía debían ser de alguien enviado de Dios, como profeta de Dios. Entonces, en esta conversación, Jesús, ya conocemos el resto de la historia, le enseña y le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. Y él entonces le pregunta cómo es esto. Y Jesús le dice nacer del agua y del Espíritu. Entonces los eruditos creen que cuando Jesús está hablando del agua, se está refiriendo a este bautismo que se practicaba en aquellos días y que representaba el arrepentimiento. Entonces podríamos decir que lo que Jesús está invitando a Nicodemo a entender que el nacimiento de nuevo significa arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, viene un nacimiento. Entonces, por eso es que podemos atribuir y creer que el testimonio del agua se está refiriendo entonces a esta primera etapa, esta primera parte importante de la vida de Jesús, su bautismo. Entonces, el agua sería el testimonio de su comienzo ministerial, mesiánico, y de su filiación como hijo unigénito del Padre. Luego está el testimonio de la sangre. Y aquí entonces se refiere al testimonio de la cruz. Al testimonio de la cruz. Sabemos que Jesucristo no hubiese sido completo en su ministerio, en su mesianismo, si no hubiese muerto, si no hubiese padecido y si no hubiese sido crucificado. Se le hubiese reconocido como un buen profeta. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos, cuando Jesús les pregunta a los discípulos quién creen la gente que era él? Y ellos le dijeron, muchos creen que tú eres algún profeta, Juan o Elías. Y en cierta forma sí, en el sentido de que Jesús también cumple un rol profético, un ministerio profético. No olvidemos que en Jesús están estas tres realidades. Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Entonces, sí, Jesús era profeta, pero más que eso. Y Jesucristo venía para también cumplir
con el gran propósito de salvar a la humanidad a través de la única manera que la ley, que el antiguo pacto declaraba, que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón, remisión de pecados. Entonces quedaría inconcluso y Jesucristo hubiese pasado en la historia a ser reconocido como un buen hombre, como un profeta más. Pero con la respuesta de los discípulos, específicamente en esa oportunidad de Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en solo esa frase, Pedro está reconociendo de alguna manera la totalidad del ministerio, de la obra de Jesús. Porque con esa frase está reconociendo el mesianismo, ya que es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, ¿sí?, enviado del cielo, está reconociendo su deidad, y como función o como misión, venir a morir por los pecados de la humanidad. Leemos en Hebreos que Jesucristo es el sacrificio perfecto, que Jesucristo es el Cordero perfecto y que su sangre derramada una vez para siempre hizo perfectos a los santificados, a sus hijos. Entonces Jesucristo no vino a abolir esa parte de la necesidad de la ley, de que hubiera derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Por eso es que aquí se combina muy bien la cristología con la soteriología. Recuerden que la soteriología enseña es la doctrina de la salvación. Entonces, en la cristología encontramos todo el proceso, todo lo que significa la venida de Cristo, con todos sus atributos divinos, pero también con los atributos humanos. Y una cristología sin la soteriología queda invalidada, no está completa. Por eso es que Jesús debía venir en carne, por eso es que Jesús debía tomar forma de hombre, porque estando en la carne, Él podría entonces cumplir con la misión de salvación, es decir, ser sacrificado en su cuerpo de carne y derramar su sangre por nosotros, para que se cumpliera entonces la expiación, la propiciación por nuestros pecados. Y luego tenemos el testimonio del Espíritu. Y si lo podemos ver de otra manera, el Espíritu da testimonio de las dos anteriores. El tercer elemento es el mismo Espíritu, pero a la vez da testimonio de los dos anteriores. Porque cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo estaba allí. Usted recordará que cuando Jesucristo salió del agua, apareció y vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, en forma de paloma, y se posó sobre él. Esta escena del bautismo de Jesucristo es tan gloriosa, porque en esa situación aparece el Padre y aparece también el Espíritu Santo. Entonces aparece la Trinidad, el Padre, el Hijo, quien está siendo bautizado, y el Espíritu Santo. Entonces ahí está el Espíritu Santo dando testimonio a través de las aguas bautismales, dando testimonio de Jesucristo, del comienzo de su mesianismo, de su filiación con el Padre. El Espíritu Santo acompañó a Jesucristo en toda su trayectoria.
El Espíritu Santo desde ese momento lo acompañó cuando fue al desierto, cuando lo llevó al desierto para ser tentado y salió vencedor y airoso. El Espíritu Santo estuvo con él en todos sus actos milagrosos, en todos los prodigios, en todas las señales que Jesucristo hizo. El Espíritu Santo estuvo con él también en las horas más amargas. El Espíritu Santo lo ayudó y lo sostuvo cuando Jesucristo oraba. Sin duda en el Getsemaní, el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo también da testimonio de la sangre, porque el Espíritu Santo, como acabamos de decir, estuvo con Jesús en toda su experiencia terrenal, desde su encarnación. No olvidemos que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo. Recordemos el nacimiento virginal de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien provoca, quien realiza este magno milagro. Recuerde que cuando el ángel se le aparece a María, le enseña cómo es que vendrá y este Salvador del mundo, que sería por obra y gracia del Espíritu Santo. Desde ahí, desde el nacimiento, es que el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Y en todo su recorrido, en toda su misión, en todas sus manifestaciones de gracia, en todas sus manifestaciones de poder, en todas sus manifestaciones de sanidad y de prodigios. Y también en todo su tiempo de Calvario, en todo su tiempo de sufrimiento. El Espíritu Santo le vino a fortalecer cuando él lo necesitó. El Espíritu Santo da testimonio de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Y el Espíritu Santo se encarga de que este testimonio quede registrado en las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo es quien finalmente hace una obra tan completa, porque testifica de lo que del testimonio del agua es cierto, lo del testimonio de la sangre es cierta, y lo plasma en las Escrituras, donde encontramos toda la vida y obra de Jesucristo. El versículo 7 de esta carta de Juan en el capítulo 5 tiene una particularidad, porque dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, hay que señalar que este texto ha estado en estudio también por los teólogos, y se ha llegado a la conclusión de que este texto originalmente no aparece en los manuscritos más antiguos del griego del Nuevo Testamento, y que por lo tanto este fue un anexo, un añadido de algún escribano, y que luego entonces fue incorporado a la escritura por la concordancia que este texto tiene con los versículos en cuestión, con los versículos 6 y el versículo 8. Pero que entonces, como acabo de decir, originalmente este texto no aparece en los manuscritos primeros o más antiguos. Y entonces fue incluido ya en el siglo VIII en la versión de la Biblia, en la Vulgata latina. Entonces ya desde la versión latina es que aparece
este texto incorporado aquí. Sea que haya sido inspirado por Juan o que luego fue añadido, en nada afecta, sino que por el contrario, tiene correlación con toda la enseñanza de Juan en cuanto al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Versículo 8 entonces, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en él testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es interesante ahora que el verso 9 dice que si hemos recibido el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces sí, vemos sin duda acá de que si el testimonio de la obra de Jesús es atestiguado, testimoniado por el agua, como ya lo hemos explicado en su bautismo, por la sangre en su sacrificio expiatorio en la cruz y por el Espíritu mismo, esto entonces sin duda es el testimonio de Dios. El Espíritu Santo representa la Trinidad, es el testimonio de Dios. Si creemos en el testimonio de los hombres, ¿cuánto más debiésemos creer que este es finalmente el testimonio de Dios? Y es mayor, como dice el verso 9. El verso 10 decíamos que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Claro, cuando hemos creído en el Señor sucede este milagro. Porque cuando hemos creído, sucede lo que ya llamamos como el nacimiento de nuevo. Somos nacidos de Dios, hijos de Dios, y por lo tanto este testimonio del Espíritu viene y se hace carne, se hace vida en nosotros y toma total sentido. Por eso es que, como sabemos, esta carta está escrita a creyentes. Por eso es que mientras alguien no ha nacido de nuevo, este testimonio no puede ser asentado, este testimonio no puede ser instalado en su corazón. Cuando hemos nacido de nuevo, entonces, cuando hemos creído en Jesucristo, entonces este testimonio toma lugar en nuestra vida. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y bien, es así, muchos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, y muchos por lo tanto tampoco creen en que Dios ha dado testimonio de que es su Hijo. No olvidemos siempre, aquí que estamos relacionando toda la carta, que Juan está escribiendo también pensando en los enemigos de la fe que ya se estaban levantando en esos tiempos, los falsos maestros, los falsos profetas. Entonces ya recuerde que habían quienes no creían que Jesucristo fuese el Hijo de Dios. Por eso es que Juan, para él es importante hablar del testimonio de Dios. Y Juan, recuerde que también leíamos en unos capítulos anteriores que ellos dan testimonio de esta verdad, de que el Padre ha enviado al Hijo. Entonces, en respuesta a eso es que Juan escribe este texto, en respuesta a aquellos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Diciendo de otra manera, es como que están queriendo decir, ¿acaso Dios está mintiendo entonces? De ninguna manera. Entonces, nos llama Juan a creer que este es el testimonio de Dios, que Jesús es su Hijo. Verso 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Y llegamos al último segmento, y el cual tiene por subtítulo el conocimiento de la vida eterna. Aquí encontramos, y quiero destacar estos puntos, estas verdades. Juan, en su carta, nos quiere dar seguridades, confirma verdades doctrinales. Cuando confirma la fe, la doctrina de Jesucristo, lo hace también, además, con el propósito de preservar y cuidar los fundamentos de la fe de los falsos maestros, pero también lo hace con un segundo propósito, para confirmar en nosotros la fe, para darnos seguridad. Primero, seguridad de la vida eterna. Versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el Evangelio, Juan nos enseña la esperanza que nace del Evangelio mismo. En el Evangelio encontramos la proclama de las buenas noticias, y que trae la esperanza de una vida nueva para aquellos que creen en Jesucristo. Pero ahora, en su carta, nos da la seguridad de que ya tenemos esa vida eterna. Mientras que en el Evangelio lo pone como una esperanza la vida eterna para todo aquel que cree en Él, en su carta ya nos da esta seguridad porque ya somos hijos de Dios, porque ya somos salvos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 30 y 31, nos habla del propósito del libro. ¿Cuál es el propósito finalmente que Juan tiene con el libro, con el Evangelio? Voy a leer estos dos textos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En resumen, el resumen del Evangelio está en este verso 31. ¿Cuál es el propósito del libro? Para que creáis que Jesús es el Cristo, que es lo que Juan ha defendido en su Evangelio y que ahora defiende en su carta, que Jesús es el Cristo. Segundo, el Hijo de Dios. Cuando nos enseña que primero que Jesús es el Cristo, nos está enseñando el mesianismo de Jesús, la unción de Jesús y su venida al mundo en carne para cumplir ese propósito mesiánico. Lo segundo, Hijo de Dios. Aquí entonces está una vez más reforzando la deidad de Jesús, su naturaleza divina. Y para que creyendo, ¿cuál es el propósito final? Tengáis vida en su nombre. Aquí lo presenta como la gran esperanza si creemos en Jesús. Y ahora entonces lo vemos una vez más en su carta. Estas tres verdades reafirmadas y también afirmando que ya tenemos y nos asegura esta vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, en tiempo presente, tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué encontramos acá en esta última sección? Además de la seguridad de la vida eterna, la confianza de lo que pedimos al Señor. Esa confianza cuando pedimos en su voluntad. Ya hemos aprendido, ¿cierto?, que en los capítulos anteriores, que Dios oye nuestras oraciones y que nos dará todo aquello que pidamos. Pero dentro de una gran verdad que hemos aprendido,
y que aquí Juan entonces la vuelve a, a, a dar y a poner atención, a darle connotación. El verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí está armónicamente esta dinámica. ¿Cómo es que se da la oración? La oración que el Señor contesta es aquella que está en directa relación, que está en conformidad a su voluntad. Por eso es que es tan bíblico cuando oramos y pedimos algo y siempre hemos dicho, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Señor, te pido esto conforme a tu voluntad, si es de tu voluntad. Esa oración es la que el Señor oye. Y eso nos debe dar esta confianza. Es lo que Juan está haciendo en esta última parte de su carta, dando confianza de que nuestras oraciones, cuando son en la voluntad de Dios, son oídas. También enseña que la oración por los hermanos que pecan, Dios también las oye, porque si lo relacionamos con el verso 14, cuando oramos por algún hermano que está pecando, que peca, estamos orando en la voluntad de Dios. Nadie podría desconocer, negar que orar para que un hermano sea libre de algún pecado es de la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas, a veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos cosas para nuestros deleites, dice la Escritura. Y cuando esas cosas para nuestro deleite, si Dios sabe que nos van a alejar de Él, Dios no las va a cumplir. Pero cuando oramos por nuestros hermanos, estamos manifestando el amor hacia ese hermano. Y también estamos mostrando entonces ese amor se ve concretamente manifestado ahí cuando pedimos al Señor por aquellos hermanos que están en algún pecado o que están en peligro espiritual. Entonces, cuando oramos por nuestros hermanos, Él nos oye. Eso lo dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, y lo dice que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Este es uno de los textos que ha provocado un poco de conflicto a la hora de entenderlo, porque habla aquí de que hay pecado que no son de muerte y pecado de muerte. Bueno, lo que algunos teólogos, algunos estudiosos han llegado como conclusión es que cuando oramos por un hermano, es decir, por aquel que ha nacido de nuevo, entonces su pecado ya no es el pecado que se tenía cuando se vivía en el pecado, ¿cierto? Porque ya hemos aprendido por la misma carta de Juan que una cosa es vivir en el pecado, y Juan hace la diferencia, que los que son nacidos de Dios no permanecen en el pecado. Ahí está la palabra clave, porque aquellos que permanecen, que viven en la acción del pecado, no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios. Entonces, pero un hijo de Dios no vive en el pecado. Puede pecar, pero no vive en el pecado, no permanece en el pecado. Entonces, se ha interpretado este texto de esa forma, que cuando pedimos por algún hermano que comete un pecado que no sea de muerte, es porque es un pecado en el cual no hay permanencia, en el cual no se está bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y a diferencia de los pecados de muerte, se ha señalado que Juan se refiere a esos pecados que están en el mundo y que están en aquellos que no han creído en Jesucristo,
que están bajo la influencia del mundo, bajo la influencia del maligno, bajo la influencia del pecado, que viven en el pecado. Se refiere a aquellos pecados, por eso es que también dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan se está refiriendo, por ejemplo, a aquellos que decididamente niegan a Jesús y que han decididamente confrontado a Dios y que insisten en pecar contra Dios, en renegar contra Dios. Entonces, para Juan, esos son pecados de muerte, porque hay intencionalidad, hay una abierta negación, una abierta vida contraria a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa vida de pecado, negando a Dios y voluntariamente volviéndose enemigo de Dios, esos pecados llevarán inevitablemente a la muerte. No así cuando un hermano, un nacido de nuevo, ha pecado, está en otra situación, porque ya no vive en el pecado que lleva a la muerte, porque ahora nosotros estamos en Cristo y tenemos vida nueva y vida eterna. Los versículos 18 en adelante ayudan a comprender esto un poco mejor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquí está entonces la respuesta, reafirmada por la Escritura. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Practicar es una constante. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Claro, Dios nos guarda. Si ahora en nuestra vida en Cristo somos tentados, somos probados, reconocemos finalmente que es Dios por medio del Espíritu Santo quien nos sostiene, quien nos guarda, porque si no estaríamos a la deriva. Pero si podemos tener victoria sobre el pecado, es por la obra de Dios, la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el maligno no le toca. Esto nos da seguridad. Por eso es que en esta última parte y en toda la carta Juan busca darnos seguridad, seguridad de la salvación, seguridad de quién somos, seguridad de lo que pedimos, el Señor lo dará, y seguridad de que hemos nacido y que somos hijos del Señor, como dije. Y ahora otra seguridad, y el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir esto? Que el maligno no tiene potestad sobre nosotros. Podemos en algún momento de debilidad ceder a la tentación y pecar, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él ve el corazón. Entonces, cuando pecamos, ¿qué es lo que viene? El arrepentimiento, el remordimiento, y viene el pedir perdón. Y Jesucristo entonces aboga ante el Padre por nosotros. Porque aquí está la gran diferencia, porque ya no vivimos para pecar. Entonces Jesucristo aboga por nosotros y nos protege, porque no estamos bajo el maligno. Entonces, cuando no teníamos al Señor, el maligno nos alcanzaba, nos tocaba. Estábamos a la deriva, expuestos al dominio del maligno. Pero ahora que somos engendrados, es decir, hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar, porque el Señor nos guarda. Versículo 19, sabemos que somos de Dios. Otra seguridad. También lo habíamos leído en versículos anteriores. ¿Se acuerdan en el capítulo 3? Amados, ahora somos hijos de Dios. Continúa el versículo 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí hace esta diferencia, este contraste. Nosotros somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios siguen estando bajo el maligno.
Estas son las dos condiciones, las dos realidades en las que se puede estar en el mundo. Quienes son hijos de Dios ya no están bajo el dominio del maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es muy interesante el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esto es una seguridad. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hemos aprendido también en esta carta el conocimiento. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su palabra. Tenemos el conocimiento del amor. Entonces ahora cuando amamos, lo amamos con conocimiento, con el intelecto. Es decir, hay un entendimiento. Qué maravilloso que ahora podemos amar y el amor pasa por un entendimiento, y un entendimiento a nivel intelectual también. Esto es interesante porque significa que el amor no es algo tan etéreo, no es una cosa ajena, extraña, difícil de tomar, de alcanzar. La Biblia nos enseña que ahora nosotros podemos tener conocimiento a través de Jesucristo del amor de Dios. Ahora lo conocemos y entendemos de qué se trata el verdadero amor. Antes no sabíamos, no conocíamos. Ahora conocemos lo que es el verdadero amor. Conocemos de quién viene ese verdadero amor. Y desde ese conocimiento se hace también experiencia, porque ahora lo llevamos hacia los hermanos. Este amor que ha sido marcado en nosotros con entendimiento, ahora se hace aún más fuerte cuando lo aplicamos al otro, a nuestro hermano en la fe. Entonces, qué maravilloso es poder amar a Dios con el corazón y con el entendimiento. Por eso es que el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Antes, cuando amábamos, era un amor muy almático, muy de corazón, muy de entrañas, muy emocional, muy de tripas. Por eso es que el mundo, por amor, ha hecho y ha cometido tantas barbaridades. Por amor hay muchos que han asesinado a sus familiares, a esposas, a hijos. Pero eso no es amor. Eso no es amor. Nosotros ahora conocemos el amor. Por lo tanto, podemos manifestar este mandamiento: amar a Dios con el corazón, con la mente, porque ha llegado ese conocimiento a nuestra vida a través de la Escritura, y con toda nuestra fuerza. Y así es como debemos amar a nuestros hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos entrañablemente, con todo nuestro corazón, pero con el entendimiento, con el conocimiento de que esto es un mandamiento de Dios. Y eso refuerza y hace firme, y amamos a nuestros hermanos con vigor, con ese vigor que da el conocimiento, el entendimiento. Y versículo 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Juan siempre enseñando. Que el Señor nos ayude a nunca volver atrás, a no volver a las antiguas prácticas, a nuestros antiguos y falsos dioses, y a no levantar nuevos dioses.
amarlo a Él primeramente y a nuestro prójimo. Quiero terminar leyendo el capítulo 1 y los primeros 4 versículos de esta carta de Juan, a modo de conclusión. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.